que le hemos titulado Discernimiento y Reavivamiento. Por aquí tenemos la lectura bíblica del Salmo 119, en los versículos 159 y 160. El texto dice así, dice: Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Salmo 119, versículos 159 y 160. Por aquí subrayé la palabra vivifícame. Aquí el salmista David dice: Dios, yo amo tus mandamientos. Fíjate, yo amo tus mandamientos. Y por ello dice: vivifícame conforme a tu misericordia. Vivifícame, es una palabra muy relacionada con el título del tema, ¿verdad? Discernimiento y reavivamiento. Así es que, en otras palabras, David le está diciendo a Dios, dice: mira, yo amo tus mandamientos, pero quiero que me des un reavivamiento, vivifícame, ¿sí? Revíveme, conforme a tu misericordia. Y Dios siempre está dispuesto a producir en nosotros algún reavivamiento cuando la llama de la fe, la llama de de la constancia, de la paciencia, de nuestra cercanía con Dios está apagando, ¿verdad? Muy bien, dice, vamos a ver aquí qué es discernimiento primeramente. La palabra discernimiento, ¿a qué se refiere? Dice que discernimiento es la capacidad de realizar un juicio moral para diferenciar la verdad, el bien y el mal a través de la Sagrada Escritura. La palabra discernimiento la podemos emplear para cualquier situación de nuestra vida. Antes de esto vamos a leer este proverbio 19:8. Dice Salomón aquí: el que adquiere cordura, ¿sí? A sí mismo se ama. El que retiene el discernimiento, el que lo obtiene y lo tiene ahí, lo conserva, el discernimiento, ¿qué pasa? Dice, prospera. En otras palabras, el discernimiento no solamente se aplica al terreno espiritual. El discernimiento podemos aplicarlo en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? En el aspecto de la salud, en el aspecto laboral, en el aspecto espiritual, en todo, familiar, etcétera. En otras palabras, debemos de tener capacidad para hacer un juicio moral distinguiendo lo bueno de lo malo. Hoy en día es algo que bueno, en la humanidad se perdió completamente y se ha ido perdiendo más y más a medida que la raza humana se va degradando, tanto mentalmente, físicamente, como emocionalmente y espiritualmente y socialmente, ¿sí? La raza humana vamos en una decadencia. Siempre que eh, entramos al terreno de que si la evolución existe, bueno, sí, hemos evolucionado en algunos sentidos, pero hemos involucionado, es decir, yendo para atrás, involucionar es hacia atrás, en muchos sentidos. Y en el asunto del discernimiento de las cuestiones morales, entre distinguir lo que está bien y lo que está mal, pues hemos ido en retroceso, la raza humana. Sí, y en palabras sencillas tener discernimiento sería poder escoger lo que más conviene de acuerdo a lo que Dios nos dice, nos manda, ¿sí? Por eso dice a través de la Sagrada Escritura. Y ese es el grave problema, de que la sociedad realiza juicios, elige caminos, pero sin tomar en cuenta que la Sagrada Escritura, tanto desde nuestros gobiernos arriba, mundiales, los organismos internacionales, nuestros gobernantes a nivel, hasta llegar a nivel municipal y nuestros directores de empresas
y hasta llegar a la familia, que es la familia es el núcleo de la sociedad, ¿sí? Y en la familia no hay discernimiento por parte, se ha ido perdido el discernimiento por parte de los jefes de familia, de papá y mamá, ¿sí? Es decir, no realizan un juicio moral acertado porque no está basado en las escrituras. Y esto podemos aplicarlo, pues decíamos, en todos los terrenos, ¿sí? Lógicamente, ahorita estamos enfatizando la cuestión espiritual, ¿sí? Y reavivamiento, ¿qué sería reavivar? Reavivamiento dice aquí que es otorgar más vitalidad. Por eso decía, como decía aquí el salmista, vivifícame, ¿sí? Dios mío, vivifícame, dame más que vida, más vitalidad, ¿sí? Entonces, el discernimiento es otorgar más vitalidad, más fuerza, más intensidad, o poder a algo, ¿sí? Ya sea de manera física, o sea, intensidad, poder, vitalidad, físicamente o simbólicamente también. Entonces, reavivamiento es volver a avivar algo que por algún motivo había perdido su vigor o energía original. Y bueno, aquí tenemos un texto del 2 Timoteo 1:6, dice San Pablo, dice, por lo cual le dice a Timoteo, te aconsejo que avives que el fuego, que avives, que reavives el fuego del don de Dios que está en ti. Entonces, que avives, ¿por qué le dice que avive? Porque que le dé vida a ese espíritu de cristiano que tenía Timoteo. Pero hay momentos en la vida del ser humano, del cristiano sobre todo, que comparándolo, haciendo la analogía con una fogata, con un encendido de carbón, no sé, de leña. Cuando hay fuego y empieza a encenderse la fogata, puede llegar a tomar temperaturas muy altas. Inclusive la llama puede estar muy crecida, pero a medida que la llama va apagándose, que el combustible se va terminando, van quedando al último solo que brasas, ¿verdad? Y cuando ustedes a lo mejor han tenido la experiencia de mantener una fogata, y nos damos cuenta que cuando la leña o en el caso de cuando están cocinando alimentos y se usa carbón, con una estufa de leña o en otra, en el campo, se hacen brasas y una brasa es un residuo de un material de un material combustible, que estuvo encendido hace un tiempo, poco o mucho, ¿verdad? Pero todavía es posible reavivar ese fuego. Y entonces, acuérdense del triángulo del fuego. El triángulo, para que haya fuego, ¿qué se necesita? Se necesita una chispa, ¿verdad? En este caso sería un cerillo, un pedernal, un encendedor, una chispa. Se necesita que haya combustible, en este caso la leña, el carbón, papel, etcétera. Y se necesita esas dos cosas, no hay fuego, si no hay oxígeno. Tiene que haber oxígeno. Y entonces, por eso la forma de apagar un fuego es quitar el oxígeno, ¿sí? Cuando ustedes prenden unos papeles dentro de un bote y lo encienden, pues hay oxígeno y se prende. Y ustedes le ponen una tapa y se apaga el fuego porque se acabó el oxígeno. Entonces, para reavivar un fuego, una fogata, cuando ya las brasas están casi a punto de ni cenizas quedar, entonces simplemente agarramos un cartón, un soplador, que le decían los señores de antes, y empezamos a echarle aire a esas brasas. ¿Y qué pasa? El fuego se empieza a reavivar. Y entonces ya cuando acordamos ya tenemos otra vez la llama alta. Eso es lo que está diciendo el rey David aquí. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame, reavívame, conforme a tu misericordia. Y bueno, aquí aprendemos algo, que sí, nosotros tomamos parte de ese reavivamiento, pero antes tenemos que discernir, ¿sí? Es decir, que tener sabiduría, entender si lo necesito o no lo necesito. Aquí David
se da cuenta, porque tiene discernimiento espiritual, y se da cuenta de que su llama va para dónde, para abajo. Y entonces dice, necesito reavivarme. Y le pide a Dios que lo reavive. Entonces sí se requiere pasión humana hasta cierto grado, pero el que produce en sí todo, tanto el discernimiento como el reavivamiento, pues es Dios, el Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso David le está diciendo a Dios, conforme a qué, a tu misericordia. Y como sabemos que Dios es misericordioso, no nos puede negar una petición tal. Quizás otras peticiones que no nos convienen, sí, pero el discernimiento y el reavivamiento 100% garantizado que todos lo necesitamos. Y como lo necesitamos, y Dios lo sabe, Él está dispuesto a reavivar nuestro espíritu, nuestra llama de la fe. ¿Sí? Así es que, en base a estas definiciones, vemos este texto de la señora de White en Mensajes Selectos, dice, continuamente, ella lo escribe hace más de 100 años esto, ¿sí? Dice, continuamente surgirán cosas nuevas y extrañas para inducir a la iglesia o al pueblo de Dios a qué? A una agitación espuria. Una espuria quiere decir una agitación que no es de buena fuente, ¿sí? Dice, continuamente surgirán esas cosas nuevas y qué más extrañas dentro de la iglesia. Dice que esta agitación inducirá arreivamientos religiosos. ¿De qué tipo? Falsos y acontecimientos extraños. Y eso no lo podemos negar. En todas las iglesias cristianas está metida esta situación. De repente vemos cosas medio extrañas en los cultos en algunas reuniones de iglesias cristianas. Ya no lo esperamos ver en otros tipos de grupos religiosos con otras creencias, sino cristianos, ¿no? Que se nos hacen cosas raras y bueno, aquí es donde se requiere precisamente que el discernimiento. A ver, este reavivamiento que está pasando mi iglesia, este reavivamiento que está pasando mi familia, que estoy pasando yo, que estoy experimentando, este, este gozo que traigo a lo mejor, porque está gozo, algarabía, etcétera, ¿es falso o es verdadero? ¿Es bueno o es malo? Y ahí es donde tengo que pedirle a Dios. Para pedirle a Dios que me reavive, tengo que pedirle primeramente el discernimiento para poder, porque si yo estoy experimentando algo, una emoción, necesito saber si viene de buena fuente o no, ¿sí? Viene de Dios o no. Entonces, por eso necesito el discernimiento. Discernimiento, saber, poder escoger entre lo bueno y lo malo. La Biblia nos advierte, esto se escribió hace más de 100 años, alrededor de 120 años atrás, pero la Biblia ya desde siempre nos ha advertido sobre esto, ¿sí? La Biblia nos advierte que surgirían movimientos por Satanás, ángeles. Pues eso no es allá en Alcohólicos Anónimos o en altruista, sino de Dios. Está hablando de la iglesia de Dios, ¿sí? Entonces, la Biblia ya nos había advertido de esto. Y Elena de White nos dice que estos movimientos surgirían en el mismo seno del pueblo de Dios. Entonces, estamos advertidos. Estamos advertidos. Entonces, si estamos advertidos, entonces cualquier avivamiento hay que discernir si viene de Dios o viene de quién, de Satanás, porque aquí dice que en la Biblia dice que Satanás puede producir eso también. Entonces, ¿cómo discernir un avivamiento verdadero de un falso? ¿Cómo distinguir? Sí, para hacerlo debemos ver la relación del reavivamiento con algunos temas, ¿sí? Tenemos que compararlos. Aquí, para empezar, dice que la Biblia nos advierte de esos falsos reavivamientos. Entonces, tenemos que relacionar el reavivamiento con quién, con la Biblia. Si vamos a la Biblia a ver qué dice la Biblia, a ver si encuentro algo que esté bien o esté mal.
depende también de la comunión con Dios, ¿sí? Si yo no tengo una buena comunión con Dios, o una comunión con Dios en sí, porque no hay buena o mala, o se tiene o no se tiene comunión con Dios, ¿sí? Si no tengo comunión con Dios, entonces pues debo de dudar de mi discernimiento. Mi discernimiento puede estar equivocado. Tengo que estar estrechamente relacionado con Dios para poder distinguir si es un revelamiento falso o no. Tengo que ir a los mandamientos. Y los mandamientos no solamente se refiere a los 10 mandamientos, sino a todos los mandamientos de Dios, de Cristo, que se dan, todas las enseñanzas bíblicas, ¿sí? Lo que Dios nos manda. Tengo que verlo desde el punto de vista del equilibrio religioso. Las iglesias, nosotros personalmente debemos de tener un equilibrio religioso. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere eso. Pero acuérdense que el equilibrio, la temperancia, se aplica a todos los aspectos de la vida, ¿sí? A veces oímos hablar de temperancia, de equilibrio y creemos que nada más es en la cuestión de la salud, de la alimentación, no. Tengo que tener equilibrio en el trabajo, tengo que tener equilibradas mis emociones, tengo que tener equilibrio en el deporte, en todo debe de haber equilibrio. Por lo tanto, también en la iglesia debe de haber un qué, un equilibrio, ¿sí? Y por último vamos a tocar nada más este asunto de los milagros. Tengo que saber, tengo el reavivamiento, para saber si es verdadero o falso, tengo que relacionarlo con la cuestión de los Espíritu Santo, ¿sí? O sea, es fruto del Espíritu Santo, es fruto mío, es fruto de Satanás, es fruto de la sociedad, es fruto de quién, ¿sí? Aunque al último nada más hay dos frutos, ¿sí? El fruto del Espíritu Santo y el fruto del enemigo de Dios, ¿sí? Cuando mis frutos están equivocados, pues lógicamente están inspirados por el enemigo, ¿sí? Entonces vamos a ver primeramente el reavivamiento y la Biblia. ¿Qué tiene que ver qué nos dice la Biblia más bien acerca del reavivamiento? Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, refiriéndose al Espíritu Santo, dice el Señor Jesús, cuando venga el Espíritu de verdad, Él que los va a guiar a toda la verdad, el Espíritu Santo, nada más. Sí, aquí sin ningún líder, ningún pastor, ningún director, ningún presidente, ningún líder mundial, ¿sí? Cuando venga el Espíritu Santo, de verdad, Él nos va a guiar a la verdad. Entonces, es el que nos va a decir si, el que nos va a dar el discernimiento para poder decidir si está bien o está mal una situación. Porque hará propio bueno que hablará que lo que oyere, para saber las cosas que habrán de venir. Es decir, el Espíritu Santo iba a reemplazar al Señor Jesús aquí en la tierra. Cuando el Señor Jesús se fue, dijo, no estén tristes. Recuerden, le dijo a su iglesia, a sus apóstoles, es necesario que yo me vaya para poderles preparar un lugar para cada uno de ustedes y cuando venga, irnos todos juntos a vivir por la eternidad. Pero mientras tanto, el Espíritu Santo, el Consolador, sí, los va a guiar en la verdad mientras regresa a Cristo. El verdadero reavivamiento es inspirado pues por el Espíritu Santo. Él es el único que nos guía a la verdad. Por eso es que ahora las sociedades estamos tan equivocados, tomamos decisiones, legislamos leyes tan erráticas, porque no están reveladas por el Espíritu Santo, son cuestión humana, cuestión hasta del enemigo, ¿sí? Entonces, esta verdad, la verdad del Espíritu Santo, no contradice ni ignora la verdad que ya se reveló anteriormente, donde en la Santa Biblia, la verdad desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿sí? Toda inspiración del Espíritu Santo tiene que estar acorde con las verdades bíblicas, ¿sí? Recuerden, ahí está 2 Timoteo 3:16, dice que toda palabra escrita en la Biblia es para darnos entendimiento, ¿sí? Para revelarnos la verdad. La Biblia pues tiene poder vivificador, es decir, ¿por qué tiene poder vivificador la Biblia? Porque es la palabra de Dios y es Dios el que nos vivifica, ¿sí? El que nos da el reavivamiento.
Entonces, la Biblia tiene poder vivificador porque es la palabra de Dios. Cuando Dios habla, ¿sí? Habla con tal poder que cuando dijo sea la luz, fue la luz, ¿sí? Es decir, produzca en la creación, produzca la tierra hierba verde y se produjo la hierba verde. Entonces, la palabra de Dios tiene poder creador. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, la Biblia tiene poder para reavivarnos, ¿sí? Tiene para un poder vivificador. Y todo reavivamiento que no esté fundado en la Biblia, pues es falso. ¿Sí? Cualquier situación es falsa. Recuerden el famoso texto que todos conocemos, Isaías 8:20. Cualquier situación que nosotros queramos saber si está bien o está mal, dice, vamos a dónde? A la ley. ¿Y a qué se refiere? ¿A la ley de los 10 mandamientos? A la ley toda escrita en la Biblia, ¿sí? En otras palabras diríamos, a la Biblia y al testimonio. Es decir, al testimonio de la Biblia, pero también al testimonio de la persona que trata de engañarnos. Si su testimonio no es de acuerdo a la Biblia, pues entonces, ¿qué dice? Si no nos dicen conforme a lo que dice la palabra de Dios, es porque no les ha amanecido. Y si no les ha amanecido, pues no tienen luz, están en la oscuridad. Entonces debemos de tener cuidado con lo que oímos, vemos, donde nos asomamos, nos metemos. Y esto ocurre también dentro de la iglesia. Recuerden que esto es lo más grave, porque si usted no sale de la iglesia, bueno, pues está a salvo. Pero resulta que el enemigo también se ha metido a la iglesia. Entonces debemos de tener cuidado también a quien escuchamos dentro de la iglesia, ¿sí? Y tenemos que aplicarle este filtro a la Biblia y al testimonio, a la ley y al testimonio. Si no dices conforme a lo que dice Dios en la Biblia, no te ha amanecido. Y entonces, por lo tanto, no debo de creerte ni mucho menos seguirte, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver el revivimiento y la comunión con Dios? Bueno, lógicamente, tenemos que ir a la Biblia, sí, pero esa persona, cuando ya fuimos a la Biblia, este, tenemos que experimentar una comunión, una amistad con Dios, ¿sí? Tenemos que eh, reactivarla si es que un día la llevamos, ¿sí? Y entonces, la comunión con Dios, el estar estrechamente ligados con Dios, con Cristo, con tomarlo en cuenta para todo, hasta para ir, para ver, oye, pues quiero ir a Aguascalientes, ¿voy o no voy? Tengo que preguntarle a Dios, hasta eso, ¿no? O hasta para tomar una decisión en el trabajo, a ver, quien trabaja en un hospital, ¿le aplicaré este medicamento al paciente o no? Todo tenemos que consultarlo con Dios. Y cuando hacemos eso, entonces, ¿qué decía el texto? Decía que cuando estamos cerca con Dios, las cosas salen bien. Cuando no salen bien es que debemos de ponernos alertas, porque algo está pasando, algo está mal, ¿sí? Entonces, el revivamiento, para saber si es un revivamiento verdadero, tiene que haber una comunión estrecha con Dios. Si yo no tengo una comunión estrecha con Dios, no puedo decir que estoy experimentando un revivamiento. Recuerden este texto, el Señor Jesús nos lo dejó aquí plasmado. Juan 15:5, ¿sí? Todo este capítulo habla de eso, de la comunión con Dios, ¿sí? De la permanencia en Dios. Dice, yo soy la vid, yo soy el arbolito, ¿sí? Ustedes son, yo soy el tronco, soy las ramas y ustedes son que los pámpanos, las ramificaciones pequeñas. Dice, el que permanece en mí, en el tronco, en el tallo, dice, y yo en él, lleva que mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es como cuando arrancamos una ramita del árbol. ¿Qué pasa con esa ramita cuando la arrancamos del tronco? Pues dura verdecita y dura ahí con buen color un rato, ¿sí? Y si la mete en agua, pues a lo mejor dura un poquito más, ¿sí? Pero, ¿qué va a pasar? Se va a morir. No va a llevar fruto, nunca. Estamos hablando de la vid es el árbol de la uva. ¿Cuándo va a dar uvas? Nunca, ¿verdad? Y se aplica a cualquier árbol. Pero si esa ramita sigue injertada al tronco, al tallo,
entonces está permaneciendo en Jesús, ¿sí? Aquí simbólicamente, entonces traerá que fruto. Entonces, separados de Jesús, no puede haber reavivamiento, es imposible. Cuando alguien nos diga, es que esta iglesia está experimentando un reavivamiento y tú ves la situación espiritual de la iglesia, la comunión y el testimonio de aquellos hermanos que dicen estar experimentando un reavivamiento, los ves y dices, no, este no es un reavivamiento verdadero, es falso. ¿Por qué? Porque no hay una buena comunión, un buen testimonio de Jesús en la vida de quien refiere estar experimentando un reavivamiento. Sí, todo reavivamiento nos debe llevar a conocer más a Jesús y transformarnos a su semejanza. El reavivamiento no queda ahí. Siempre debe de haber un crecimiento, en este caso de tipo espiritual. Conocer más de Jesús, ya no ser alumnos, sino ser maestros, ¿sí? Y tiene que haber una transformación a la semejanza de Jesús. El carácter debe de ser, debe de ir mejorando más y más y más. Si mi carácter ha venido empeorando a través de 50, 60 años, 30, 40, entonces pues no está pasando nada, jamás ha habido un reavivamiento, porque el reavivamiento nos va transformando. Entonces, si tú has tenido un 30% de mejoras de 20 años para acá, entonces vas bien. No sé si lento o vas rápido, pero vas bien, ¿sí? Pero cuando hay un retroceso es entonces cuando necesitamos necesitamos ese reavivamiento. No sé cuánto nos estamos identificándonos con nosotros mismos a través del tema y nos damos cuenta de que, bueno, sí lo necesito o lo necesito poco o creo que para el año que entra lo voy a necesitar o cada quien ya este, podemos vernos a nosotros mismos. Entonces, debemos de permanecer en Cristo. La palabra permanecer en el griego significa estar ¿qué? Presente, quedarse. Sí, es decir, no ir a Jesús hoy y mañana no. No. Cuando el Señor dice, el que permanece en mí es todos los días. ¿Sí? ¿Cuándo? Hasta el fin del mundo, hasta que venga Jesús. ¿Sí? Entonces, yo puedo estar en Cristo hoy y mañana no. Entonces, todos los días tengo que pedir ese, ese, esa misericordia de Dios para que nos reavive todos los días, ¿sí? Es como hay veces que tenemos ganas de ir a trabajar y llegamos muy ganosos, pero hay días que no podemos ir a trabajar y no nos podemos ni levantar. Entonces necesitamos una motivación, ¿no? En otras palabras, el relevamiento es el equivalente a la motivación, ¿sí? Entonces, la permanencia continua en la presencia de Cristo. El conocimiento, escuchen bien, el conocimiento profundo, ¿sí? Para eso vimos ahorita lo de la Biblia. Conocimiento de Cristo. Eso lleva a una vida que transformada. Y la vida transformada, pues no es otra cosa más que un resultado de qué también, de obediencia. O sea, yo no puedo decir que he sido transformado y que he mejorado si soy desobediente a Dios. La obediencia juega un papel muy importante, ¿sí? Por eso está aquí resaltado en rojo. Y que el reavivamiento y los mandamientos, ¿qué hay en cuanto a eso? O sea, ahorita oímos de la Biblia, ¿sí? La Biblia en general, toda la Biblia en general, ¿sí? Todas las historias y todo lo que, las enseñanzas, las parábolas, las historias de los personajes bíblicos, todo, tenemos que eh, aplicarlo a nuestra vida. Pero en cuanto a los mandamientos, dice aquí algo específicamente nuestro Dios. Aquí sí entran en juego los 10 mandamientos y sus derivados, ¿verdad? Dice 1 Juan 2:4, el que dice, yo le conozco, yo tengo un avivamiento, yo ando bien, ahorita me siento bien, yo le conozco a Jesús. Dice, y no guarda qué, sus mandamientos, el tal es mentiroso, la verdad no está en él. Es decir, por eso es un compromiso grande cuando nos preguntan por ahí en la escuela, en el trabajo, oye, ¿tú eres cristiano? Y decimos, ah, canijo, pues, y dudamos, porque cuando dudamos es que estamos sintiendo este compromiso. Cuando decimos, sí, yo soy cristiano, fíjate,
cuidado, porque podemos dar un mal testimonio, ¿sí? Este, a veces hay que contestar, pues trato de ser cristiano, estoy tratando, estoy en el camino, porque la verdad, pues ando mal en obediencia, ¿sí? Este, el sábado no lo guardo como debe de ser. Ahorita, por ejemplo, estamos aquí muy poquitos y ahí presencialmente están muy poquitos también en la iglesia. ¿Dónde están los demás cristianos, verdad? Pues desobedeciendo los mandamientos de Dios. Entonces, eso es el cuarto mandamiento, pero que en cuanto a no tener otras cosas adelante. Hoy, por ejemplo, mucha gente no fue a la iglesia ni se reunió porque había cosas más importantes. Esos son los dioses ajenos, ¿sí? Entonces, los 10 mandamientos, desglosándolos, es un mundo de cosas que tenemos que estar pendientes de obedecer. Entonces, si yo digo, yo conozco a Jesús y no guardo sus mandamientos, como él dice, soy un mentiroso, ¿sí? Y no es cierto que Jesús está conmigo. Entonces, este, un avivamiento llena nuestra mente con el amor de Jesús, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos. Y este amor siempre nos va a llevar a obedecer sus mandamientos, siempre. Si yo no obedezco sus mandamientos, entonces acuérdense que el Señor Jesús también dijo por ahí, el mismo San Juan, a través del apóstol Juan, dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces el amor a Jesús y el amor de Jesús en nosotros siempre nos va a llevar a obedecer mandamientos. Si no, entonces no hay tal amor. Entonces la fe no se basa en sentimientos. A veces nos emocionamos con un canto, con un grupo musical, con un sermón, un muy buen sermón, con un muy buen predicador, con una buena campaña de evangelismo, con un buen plan de ayuda a la comunidad y nos emocionamos, ¿sí? Pero aquí dice que eso no es un reavivamiento. Un reavivamiento no se basa en sentimientos, ¿sí? Sí, claro que es bonito, es bueno sentirse bien, ¿sí? Hablar de tener, sentir cosas agradables, pero eso no me garantiza que estoy pasando por un reavivamiento. Si el mensaje que impulsa el pretendido reavivamiento rechaza algún aspecto de la ley de Dios, la verdad que no está en él, por lo tanto, no es un reavivamiento. Y me estoy refiriendo a esas reuniones donde hay mucha agitación, como decía la hermana White ahorita en el primer texto, mucha agitación, a tal grado de que nos lleva a un éxtasis, de tipo, pues ya no sabríamos ni cómo decirle, porque la verdad que en muchas reuniones de este tipo el enemigo está presente y está este, produciendo estas emociones y nos engaña pensando nosotros que estamos experimentando un reavivamiento, ¿sí? Una vez me decía un compañero que experimentó una agitación de este tipo en una reunión de su iglesia y me decía, yo ya soy salvo, yo ya no necesito ni guardar los mandamientos, porque yo le decía, ¿y sigues yendo a tu iglesia? Y dice, no, ya no, dice, porque como yo ya pasé por esa experiencia, yo ya soy salvo. Entonces, cuidado, sí, la verdad no está en ello, dice el Señor. Entonces, la obediencia siempre a Dios, a la ley de Dios, eso va, la obediencia no nos salva, lo que nos salva es Cristo, ¿sí? Pero la obediencia es una manifestación de que yo creo en Cristo, ¿sí? Que yo amo a Cristo. Entonces, el libramiento y el equilibrio, ¿sí? ¿Qué hay que decir sobre el equilibrio? Ahorita precisamente y esta tiene relación con ese tipo de falsos reavivamientos, ¿sí? Tiene que ver con esto. Miren, tanto es malo el formalismo como el fanatismo, ¿sí? Vamos a ver un poquito de esto, ¿sí? Una fe que se centra en costumbres y formas externas de religión hace de nosotros lo que dijo el Señor Jesús en una ocasión que le dijo a los fariseos. ¿Se acuerdan? Mateo 23, 27. Sí, dice ustedes por fuera, ¿sí? Según las costumbres, las formas externas, ustedes se ven bonitos,
Dice, pero por dentro son como los sepulcros, dice, los sepulcros blanqueados y un buen monumento allí, una buena escultura, porque llevamos a Miguel Ángel ahí a llevar a hacer una escultura en un panteón y, ¡ay, qué bonita tumba! Qué bonita sepultura! Pero por dentro esas sepulturas, ¿qué les dijo el Señor Jesús en esa ocasión? Por dentro, dice, es pura carne podrida, ¿sí? Es decir, eso está lleno de gusanos, está lleno de podredumbre. Es un cuerpo de una persona que falleció que empieza a descomponerse. Entonces, nada que ver lo que está dentro del sepulcro con lo que está por fuera. Y esto es el formalismo, ¿sí? Acuérdense de la iglesia en los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús, la iglesia del judaísmo, a la cual pertenecía Jesús, claro, antes de fundar su iglesia cristiana, estaba llena de formalismos y fanatismos, ¿sí? Entonces el formalismo dice que es una fe o un reavivamiento, podemos así decirle, centrado en las costumbres y las formas externas de religión, ¿sí? Saco, corbata, peinadito, con el partido en medio, con su vaselina y toda la cosa, y bien presentable, hablando bonito, ¿sí? Que es bueno eso, no es que esté mal, hay que vernos bonitos, ¿sí? Y hay que peinarnos bien, etcétera. Pero, ¿cómo está nuestro interior? ¿Sí? Entonces, el Señor Jesús fue muy severo al pronunciar estas palabras y estas palabras que le dijo a los fariseos pueden quedarnos a nosotros o nos quedan a muchos de nosotros y aún dentro de su iglesia. Entonces, debemos de tener cuidado con esto. Lo que importa para Dios es el interior, ¿sí? El interior. Entonces, teniendo tanta luz bíblica, porque la tenemos y muchos de ustedes conocen, muchos otros poco menos, pero todos conocemos, tenemos luz bíblica. Vamos a dejar que un formalismo estéril tome el lugar del celo y la fe. Dice por ahí la revista inspirada, sí, de Elena de White de 1900, perdón, esta revista es de 1880, está mal aquí la esta, la, 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 la cita, el año. Entonces, nosotros tenemos luz, claro que tenemos, sí, y vamos a dejar que nos guíe el formalismo. Lógicamente, por el otro lado está el fanatismo, ¿sí? Que también es igual de peor. Enfatizar una parte de la verdad, fíjense lo que es el fanatismo. Y podemos estar también en esta situación. De hecho, gran parte de personas en la iglesia estamos en esa situación. Este, Qué bueno por aquellos que no están, ni en el formalismo ni en el fanatismo. Dice, enfatizar una parte de la verdad y colocarla encima de otro aspecto y haciendo de el centro de nuestra vida, nos hace creyentes como desequilibrados. Y les voy a poner un ejemplo, así para que se entienda mejor esto. Enfatizar una parte de la verdad y colocarla encima de otra, haciendo el centro de nuestra vida, esta que yo estoy enfatizando y opacando la otra, eso nos hace cristianos desequilibrados. Por lo tanto, si no hay equilibrio, no puede haber un reavivamiento verdadero. Y les decía un ejemplo, por ejemplo, hay quien dice seguir la norma cristiana cuando se alimenta sanamente y dice, yo soy vegetariano, yo no como carne, no como carnitas, no como tripitas, aunque me gustan mucho, dice mucha gente, pero no las como, dice, pero ¿por qué? Porque tienen grasa, ¿verdad? Y además, es carne y Dios dice que no es lo mejor, que lo mejor son los vegetales, etcétera. Qué bueno si así lo hace, pero si usted está enfatizando esa verdad, sí, y la está colocando sobre otra parte, de la verdad, entonces usted no es un creyente equilibrado, por lo tanto no puede experimentar un revivamiento, tiene que haber equilibrio. ¿Cómo puedo estar desequilibrado? Ah, bueno, yo soy vegetariano, no como carne porque tiene estas toxinas y tiene esto.
Pero resulta que sí, me echo una hamburguesa de vegetariana, no es de carne, es de soya, pero esa torta de soya está guisada con 2 litros de aceite, ¿verdad? Y cuando usted le muerde a esa hamburguesa, rica hamburguesa, se le viene la grasa por aquí chorreando por los lados de sus labios, ¿verdad? Entonces usted está enfatizando una verdad, que es decir, hay que comer vegetales, sí, y hay que no comer alimentos dañinos, sí, pero está opacando la cuestión de la grasa, ¿sí? La grasa, aunque sea de origen vegetal, en exceso nos hace daño, por lo tanto estoy faltando al mandamiento, ¿sí? Y para acabarla de amolar, no es una grasa, ni siquiera era un aceite de olivo virgen, extra virgen, expresado en frío, extraído en frío, perdón, sino que es un aceite refinado, extraído con un proceso químico donde aparte de la grasa me está trayendo otros problemas de salud. Entonces, en esto debemos tener cuidado, como aquella persona que dice, no tomes coca, pero sí se avienta él 2 barrilitos y un seven, ¿verdad? Entonces es lo mismo, está enfatizando una parte de la verdad y la está colocando sobre otra. Entonces tenemos que ser equilibrados. Y miren también lo que dice aquí. Cierto es que la reforma debe presentarse con firmeza. Cuando enseñamos, tenemos que enseñar con firmeza, ¿sí? Y resolución. Pero también es verdad que hay que desechar ¿qué? El fanatismo o un espíritu dictatorial. Esto tiene que ver también con el fanatismo. Es decir, yo sí tengo razón en lo que estoy enseñando, ¿sí? Pero en la forma que lo estoy enseñando no es la correcta. Entonces, ¿estoy qué? Estoy mal, estoy desequilibrado, ¿sí? Los fariseos estaban desequilibrados, recuerden. Ellos, alteraban por ahí la cuestión de la ley para ponerle mucho énfasis a ciertas cosas, porque tenían miedo de que la iglesia se le saliera del huacal, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, decía, no se permite caminar más de 1 kilómetro en sábado. El mandamiento decía, no tener actividades propias en sábado que no tuvieran que ver con la cuestión, espiritual, ¿cierto? Pero ellos le agregaron, no debes de caminar más de 1 kilómetro en sábado. Así es que si la iglesia te quedaba a 1 kilómetro y 200 metros, pues hasta ahí llegabas y desde ahí tienes que escuchar el sermón a 200 metros de distancia. Eso era fanatismo, ¿por qué? Porque para empezar, Dios no estableció kilómetros, metros, ¿verdad? Pero ellos lo hacían como un miedo y yo los comprendo y estoy de acuerdo con ellos hasta cierto punto porque si les permitimos que caminen todo lo que quieran, van a caminar ¿cuánto? O se van a ir de aquí a Mazatlán, ¿verdad? Allá al carnaval en sábado. Se van a ir hasta allá. Es decir, eh, nosotros siempre que nos dan permiso de algo, nosotros vamos más allá. Por ejemplo, yo en mi trabajo tenemos 15 minutos de tolerancia. Entro a las 7:30 y mi entrada es a las 7:30, pero tengo 15 minutos de tolerancia. ¿Y a qué horas creen ustedes que yo llego a mi trabajo? Y todos, no nomás yo. Pues llegamos a las 7:45, ¿sí? O sea, no llegamos a las 7:30, 7:31, 7:40, 7:43, no, 7:45. ¿Por qué 46? No, porque entonces ya me descuentan el cheque. Entonces, pero mi entrada es a las 7:30. Entonces, a veces cuando somos muy permisivos en la iglesia, es cierto, nos dan la mano y agarramos la pata, el pie, ¿verdad? Entonces, por eso los fariseos eran tan estrictos porque no querían soltarle la hebra mucho a la iglesia, ¿verdad? Pero también estaba mal, porque en realidad así no lo había establecido Dios. Entonces, podemos caer en un fanatismo con espíritu dictatorial. Aunque estemos haciendo las cosas correctas, si usted es vegetariano, perfecto, lo felicito, pero no acose a los hermanos, ¿sí? Deja que los que sigan comiendo carnitas, ¿verdad? Ya a ver qué les pasa después. Sí, enséñelos con firmeza y resolución, pero no los acose, ¿verdad? Porque entonces caemos en el fanatismo. Y entonces, la esencia del verdadero avivamiento es una fe profunda, ¿sí? Una fe profunda, lógicamente, en Cristo. Es la fe
que hace de Cristo nuestro Salvador personal. O sea, la salvación no consiste en comida, bebida, vestido, si camino o no camino, cómo me peino, no. La fe salvadora es esa fe profunda en quién, en nuestro Cristo, cuando estamos bien seguros de que Él es nuestro Salvador personal. Esa fe reconoce en nosotros la impotencia, ¿sí? Y la total incapacidad para salvarnos a sí mismo, para provocarnos un reavivamiento. Nosotros somos incapaces de todo eso. La fe verdadera, se aferra del auxiliador que es poderoso para salvar como su única esperanza de cada uno de nosotros. ¿Sí? Reflejemos a Jesús, el libro inspirado que nos dice este bonito texto. ¿Sí? Entonces, la esencia del verdadero reavivamiento es una ¿qué? Fe profunda. Y la fe produce ¿qué? Obediencia. Recuerden eso, ¿sí? Una cosa que las iglesias no están enfatizando. Ahorita todos enfatizamos la cuestión de la fe, sí, pero nadie enfatiza la cuestión de la obediencia. Tenemos que ser equilibrados, ¿sí? Dice aquí el reavivamiento y los milagros. Este es el último que vamos a tocar en relación al reavivamiento. Lo último. Deuteronomio 13, del 1 al 3. ¿Qué nos dice? Dice, cuando se levante en medio de ti un profeta, que sea, ¿sí? Como se llame, en la iglesia que sea, pero de en medio de en tu ciudad, en tu iglesia, en tu comunidad, se levantó alguien ahí con, diciendo que es un profeta, o todo el mundo dice que es un profeta, dice, o un soñador de sueños. Sabes que anoche soñé esto, tuve un sueño y te anunciaré señales y prodigios. Sí, claro, algo extraordinario, sí, algo extraordinario. Y si se cumpliera la señal, fíjense bien, o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámoslos. Dice, no darás oído a las palabras de ese profeta, ni de tal soñador, ¿sí? Porque Jehová, nuestro Dios, que es, los está probando, dice, para saber si es cierto que aman a su Dios con todo su corazón y con toda su alma. En otras palabras, cuando se nos presentan, cuando se nos presenta el engaño en forma de un profeta, de un evangelista, de un, no sé, algún personaje importante o no tan importante, pero que se presenta en nuestra comunidad, en nuestra vida, en nuestra iglesia. Y, y él nos está enseñando algo que no va de acuerdo a la Biblia, ¿sí? Aunque haya hecho que un prodigio o una señal, aunque llegó y le puso la mano encima al hermano Anselmo y lo sanó, ¿verdad? Porque el hermano le dijimos que orara por él y le dijimos también que nos dirigiera en esta campaña y hubo 300 bautizos. Aunque haga señales y prodigios, haga lo que haga, ¿sí? Aunque esté prosperando en nuestra iglesia, pero si nos está enseñando algo, ¿sí? Sí, que nos está separando de quién, de Dios, ¿no? ¿Sí? No darás oído a las palabras de ese profeta, ni a sus vaticinios, ni a sus sueños, ni a nada. Dice, porque lo que está pasando es que Dios está probando tu fe, a ver si es cierto que tienes una fe verdadera. Porque es fácil decir que yo tengo fe, pero cuando venga, se me presente una persona de esas y yo lo siga y me vaya de Jesús y deje a Jesús y me vaya con un personaje de esos, entonces ahí se comprobó que mi fe no era fe realmente, ¿sí? Entonces, acuérdense de este detalle. Y esto está ahorita en todas las iglesias, incluyendo la iglesia adventista. En la iglesia adventista aquí en Durango hemos tenido personajes de estos, ¿sí? Unos años atrás. Entonces, y que se andaban llevando ya al mínimo a la mitad somos poquitos, y luego se estaban llevando a la mitad, pues estábamos desapareciendo, ¿verdad? Entonces, tenemos que pedirle a Dios que nos dé el discernimiento para poder distinguir qué está bien y qué está mal, ¿sí? Entonces, en relación a esto último del reavivamiento y los milagros, ya leímos Deuteronomio 13, 1 al 13. Tenemos que decir que Satanás y las personas usadas por él
Satanás, casi presencialmente, pero también las personas que son usadas por él, utilizan gran poder y señales y prodigios mentirosos, ¿sí? ¿Para que qué? Para que creamos la mentira, ¿sí? Porque si no hacen nada extraordinario, pues no le crees. Si a veces decimos, anda, anda, ni a quién te va a creer. Sí, pero cuando hacen algo extraordinario, canijo, no, pues creo que sí, ¿verdad? Dice, para que crean la mentira, hace señales y prodigios, ¿sí? Esto lo tenemos por ahí en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 verso 9 al 11. Dice, engañando a los moradores de la tierra con señales que se les ha permitido que hacer. Apocalipsis 13, 14. Ahorita en las sociedades de jóvenes, hemos estado viendo algo de esto, ¿sí? Algo, la cuestión del fenómeno ovni, por ejemplo, es uno de los prodigios y señales, mentirosas que Satanás ha estado utilizando. Y que bueno, bueno, yo no creo en los ovnis, sí, pero si te toca verlo y se baja por ahí, Orton, o cómo se llamaba aquel personaje que decían, es que es Satanás mismo, y se te presenta como un ángel de luz, pues quién sabe, no digas que tú no crees, porque ahí es donde se va a saber quién es quién en cuestión de la fe, ¿sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con los milagros, con esos personajes que vienen y llenan un estadio y hacen sanaciones y todo eso, ¿sí? Es cierto, el Señor puede hacer sanaciones de ese tipo, pero el asunto es, tienes que ir a Isaías 8:20, ¿sí? ¿Sí? A la ley y al testimonio. Si no lo están haciendo conforme a esto es porque no tienen luz, no les ha amanecido, por lo tanto, no debo de seguirlos. Las señales espectaculares y los milagros maravillosos nunca pueden ocupar el lugar de comprender y obedecer la palabra de Dios. Por eso la fe no debe estar fundada en milagros. Es que yo creo en Dios porque me hizo el milagro que me quitó esta enfermedad, o porque sanó a mi abuelito, hizo el milagro, y yo por eso creo en Jesús. Qué bueno, pero eso no debe ser el motivo. Es decir, porque el día que no haya milagros en tu vida vas a dejar de creer en Jesús. O sea, no podemos vivir de los milagros. Qué bueno que Dios haga milagros en nosotros, pero las milagros maravillosos nunca pueden ocupar el lugar de comprender y obedecer la palabra de Dios. Ok, ¿estás agradecido porque Dios hizo un milagro en tu vida, en tu familia, tu comunidad? Ok, entonces obedece la palabra de Dios en agradecimiento, ¿sí? Y bien, la obediencia a Dios es pues primaria. Las señales y los milagros, si es que ocurren, siempre van a ser de carácter secundario, debiesen de ser de carácter secundario, ¿sí? Aunque llegue alguien por ahí que diga que nos va a liberar de esto y el otro, el único que nos puede liberar es Jesús. Y es entonces donde necesitamos ese discernimiento para saber si es obra de Jesús o del enemigo, ¿sí? Y finalmente, tenemos que saber que el Espíritu Santo es el que produce el reavivamiento. Digo pues, Gálatas 5:16, anden en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, los deseos de la carne es todos nuestros deseos, todo lo que se nos viene a nuestra mente, todo lo que se me antoja. O sea, no, cuidado con eso, ¿sí? Primero hay que seguir la cuestión espiritual. Y bueno, el fruto del Espíritu, aquí está la clave, ¿no? Si tú estás experimentando en tu vida amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, sí, templanza, equilibrio, esa es la templanza. Entonces, quiere decir que el Espíritu Santo está trabajando en ti. Pero si yo tengo amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, pero soy desequilibrado, soy intemperante, entonces no es el fruto del Espíritu Santo. O si yo soy equilibrado y tengo bondad, fe, hago obras de beneficencia, tengo amor, gozo, paz, pero soy impaciente, entonces no es el fruto del Espíritu Santo. Tengo que tener, porque fíjense, esto no es los frutos del Espíritu Santo, separados, no. Es el fruto del Espíritu Santo, contiene todos estos ingredientes. Como una pera que tiene vitamina C, tiene vitamina A, complejo B, etcétera. Todos juntos los tiene la pera. Y ahí están. Tú no le puedes quitar algo. Entonces, tú no puedes quitarle el gozo, la benignidad, la fe al fruto del Espíritu Santo y decir, bueno, ya tengo 7 frutos. No, no.
El fruto es uno nada más, el fruto del Espíritu Santo. Dice, más el fruto del Espíritu Santo es todo esto. No dice, más los frutos del Espíritu Santo. Sí, Gálatas 5:22, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos experimentando un reavivamiento, debemos de tener todos estos ingredientes, ¿sí? Que conforman el fruto del Espíritu Santo. Si no, entonces no es un reavivamiento como tal, ¿sí? Cualquier llamado reavivamiento que tiene poco interés en el fruto, es decir, en todos esos ingredientes del fruto del Espíritu Santo, y está obsesionado en poseer nada más los dones del Espíritu, es peligroso. Es decir, yo quiero hablar en lenguas, yo quiero ser un buen predicador, esos son dones del Espíritu. Yo quiero tener el don del canto, de la enseñanza, de don de lenguas, etcétera. Qué bueno que los tuvieras, pero estás obsesionado en conseguir eso y le tomas poco interés al fruto del Espíritu Santo, entonces estás experimentando un falso reavivamiento. Cuidado con los movimientos que se concentran en los dones y el poder del Espíritu Santo en vez de ¿qué? De hacerlo en la obediencia. Tenemos que concentrarnos en la obediencia a, a Dios, a la voluntad de Dios. Tenemos que concentrarnos en esa obediencia que nos lleve a una transformación, ¿sí? A un reavivamiento que nos lleve, que Dios nos reavive la llama de nuestra fe, si es que un día la hubo, y nos transforme el carácter, porque con un carácter descompuesto no vamos a ir al cielo. Acuérdense que lo único que vamos a ir al cielo, no nos vamos a llevar ni las botas, ni el celular, ni nada. Vamos a llevarnos nada más el carácter. Pero el carácter, Jesús nos lo tiene que transformar aquí y ahora. ¿Sí? Y en el cielo, seremos perfectos al 100% en todos los aspectos. Pero el carácter tiene que irse transformando desde este momento. Entonces, que nos quede claro que la mayor necesidad de la iglesia y personalmente es el revivamiento de tipo espiritual. Sí tienes que revivarte en el aspecto de tipo de la salud laboral, etcétera, educacional, pero el revivamiento espiritual es la mayor necesidad de la iglesia hoy en día. Ocurrirá bajo la dirección del Espíritu Santo. Jesús indicó a sus primeros discípulos que esperaban en Jerusalén esa promesa. Espérense a que llegue el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Cómo discernir, pues, si el revivamiento, terminando, como resumiendo el tema, cómo vamos a discernir si está bien o está mal lo que estamos haciendo? Debemos ver la relación del revivamiento con qué, con la Biblia, con la comunión con Dios, con los mandamientos de Dios, con el equilibrio religioso, con los milagros y cómo verlo como un fruto del Espíritu Santo. Y los dejo con estos dos textos, ¿sí? Si trabajamos para crear una excitación de los sentimientos, tendremos toda la que deseamos, toda la excitación. Y posiblemente más de lo que seremos capaces de controlar, fíjense, de controlar nuestros sentimientos, emociones. Dice, predica la palabra con calma y claridad. Cuando tú enseñes, cuando te reúnas en la iglesia, dice, no debemos pensar que nuestra obra consiste en crear excitación. ¿Sí? El Espíritu Santo de Dios es el único que puede crear un entusiasmo. ¿De qué tipo? Saludable. Dejad que trabaje Dios y que el instrumento humano ande humildemente delante de Dios, velando, orando, esperando, contemplando a Jesús a cada instante, siendo guiado y controlado por el precioso Espíritu que es luz y vida. La gente quiere una señal, tal como en los días de Cristo, sí. Seguramente tú también le has pedido una señal a Dios. El Señor dijo que no recibiría ninguna ¿qué? Señal. La señal que debería ser evidente ahora y siempre es el trabajo, la operación del Espíritu Santo. ¿En dónde? En la mente del que enseña. Tú hoy o tarde o que temprano vas a enseñar a alguien, ¿sí? Entonces, que el Espíritu Santo te impresione tu mente, ¿sí? Es la operación del Espíritu Santo impresionando nuestra mente para enseñar, para lograr que la palabra impresione ¿a quién? Al oyente, tanto como sea posible.
La palabra de Dios no es una teoría muerta y seca, o sea, aburrida, triste. No debemos tampoco, ese hermano, predica bien aburridote y qué bueno que porque dice Dios que es malo una excitación llena de emociones. No, también eso está mal, acuérdense, ningún extremo, equilibrio. La palabra de Dios no es una teoría muerta y seca, sino es espíritu y es vida. Debe ser agradable y darnos gozo, producirnos gozo, pero saludable. A Satanás nada le gustaría tanto como apartar las mentes de la palabra de Dios, para inducirnos a qué, a esperar que algo esté fuera de la palabra y agite nuestras emociones y nos emocionemos y vayamos a seguir a cualquiera, ¿sí? No debería dirigirse su atención hacia sueños ni visiones. Si quieren tener vida eterna, dice Dios, deben comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios. En otras palabras, esto es simbólico, en otras palabras, tener la presencia de Dios en tu corazón, en tu mente. Que Dios los bendiga, que tengan un feliz sábado cada uno de ustedes y sus familias.